Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Intelexis Mujer. Hoy nos me acompaña Silvia Fernández Barrio, que está de viaje, así que, como se dice vulgarmente, le hacemos el aguante. Momento para los argentinos terrible, lo que hemos sufrido con el partido del día martes, el Mundial de Fútbol, Argentina clasificada para octavos de final, la gente enfervorizada, muy contentos, la verdad muy contentos. Y una medición en televisión realmente impactante, 60 puntos de rating, 45 TV pública, 15 puntos de cable. Hace tiempo no se veía un espectáculo deportivo con tanto fervor nacional. Por suerte hemos clasificado y han eliminado a Alemania. Claro, toda esta locura que tenemos del Mundial, porque todos vivimos enfervorizados, lo gritamos, transpiramos, sudamos, tenemos problemas cardiovasculares. Estaba el día martes, el día del partido de Argentina contra Nigeria, estaba Diego Armando Maradona. Y Diego aparentemente tuvo un episodio de una lipotimia que la pudimos ver en los medios. Después trascendieron lo que se llama fake news, que realmente son noticias muy malas, mentiras, que estaba muy grave, que inclusive que había muerto Diego Maradona. Por suerte pude acceder a gente que estaba en su entorno e inmediatamente me dijeron que la salud de Diego estaba bien. Lo que tuvo posiblemente haya sido un episodio de síncope o lipotimia o desmayo, que esto lo tiene el 20% de las personas en algún momento de su vida. Quizás usted fue un día abanderado, quizás tuvo la suerte, y mientras estaba en el acto del colegio, con sol, con la bandera así quietito, o en invierno, le baja la presión, se termina cayendo y termina recuperando el conocimiento después de un breve plazo, que es justamente la definición de síncope o lipotimia, es la caída brusca de la presión arterial con pérdida de conciencia. En ese pequeño momento se debe esto a la falta de oxígeno, justamente porque no llega bien oxígeno al cerebro. Uno empieza a tener síntomas como que le va a pasar, empieza a sudar frío, empieza a tener algún tipo de problema de arritmia, el corazón late quizás más despacio y uno se cae, se desploma, siente que se va a desplomar o no, o súbitamente se desploma. Lo importante muchas veces tiene que ver esto con reconocer lo que puede ser un síncope vasovagal se llama, o a veces hay un episodio clínico oculto dentro de esto, como puede ser una baja del azúcar en sangre, una baja de glucemia, como puede ser un episodio epiléptico, como puede ser inclusive un ACV. Todo esto hay que tenerlo muy en cuenta. Lo que sucede es que cuando la persona se despierta, rápidamente recobra el conocimiento. Ahora hay cosas que uno puede hacer y cosas que uno no debería hacer. Si uno tiene un familiar, un amigo en la calle, una persona que se desploma, que cae, bueno, hay que tomarle el pulso, tratar de ver si esa persona reacciona y, en lo posible, elevarle los tobillos, las piernas, por encima de la parte cardíaca, si está acostado, o si está sentado, bajarle la cabeza entre las piernas para que le llegue oxígeno al cerebro y de este modo la persona seguramente recobre rápidamente el conocimiento. Hay estudios que se hacen para saber si esto es de origen vasovagal o no, y esos estudios van a determinar el tratamiento de la persona. Si una persona tiene lipotimias, tiene desmayos, tiene síncopes de manera frecuente, tendrá que visitar a su cardiólogo y existen tratamientos o estudios, mejor dicho, de aquellas personas que tenga alguna falla, se le puede colocar inclusive un marcapasos especial, pero eso obviamente es un grupo muy pequeño de personas que tienen esto, pero hay que consultar con el cardiólogo. No es normal y aparte es peligroso que una persona tenga desvanecimientos, tenga síncopes, tenga desmayos. Imagínese usted un chofer de colectivo, un piloto de avión, o usted cuando está cruzando la calle o manejando el automóvil. Es un peligro para sí y para terceros. Diego está bien, así que esperemos verlo el sábado nuevamente en la cancha cuando juguemos contra Francia. Bueno, dicho todo esto, quería comentarles que el día de hoy nos visita el doctor Jorge Ortega Traverso, que es médico traumatólogo. Nos va a acompañar hablando acerca de cadera, el reemplazo de cadera. Jorge tiene un vasto trayecto en lo que es la cirugía traumatológica y principalmente de cadera. Un tema que seguramente nos va a llenar de atención porque nos va a pasar a todos posiblemente a través del tiempo, porque vivimos más tiempo, que nuestras caderas, así como pasa con muchos órganos, se van a gastar. ¿Y qué hay que hacer? ¿Y cuáles son los síntomas? No se vayan.
Cienza Argentina, el aliado estratégico de las prestadoras de salud de primer nivel. Excelencia en distribución, venta y gerenciamiento de medicamentos para tratamientos oncológicos, HIV, trasplantes y terapias especiales en general. Garantía de trazabilidad farmacéutica con certificación ISO 9001-2000. Cienza Argentina, la salud es nuestro compromiso. Mi secreto para tener pestañas más largas y cejas con más volumen es EcoGear. EcoGear contiene extractos naturales, es hipoalergénico y sin parabenos. Con el rostro limpio y sin maquillaje es muy fácil de aplicar. Usa EcoGear día tras día y en pocas semanas vas a notar los cambios. La revolución en cejas y pestañas llegó con EcoGear. EcoGear, naturalmente bella. Próbalo vos también. Hace más de 30 años trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Padre primerizo, ¿no? ¿Y qué fue? ¿Nena o nene? Oxudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Innovación permanente. Vago, ética al servicio de la salud. Same Provincia ya está cuidando a 8 millones de bonaerenses y seguimos trabajando para llegar a todos. Si quieres saber más, ingresa en gba.gov.ar/salud. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Una de las consultas más frecuentes que tienen los médicos son los dolores. A veces dolor de espalda, dolor de cadera, dolor de rodilla, dolor de tobillos. Y nos va a pasar a todos posiblemente si vivimos más tiempo, porque así como envejecemos por fuera, tenemos arrugas, se nos cae el pelo, se nos cae muchos tejidos, también las caderas, como tantos otros huesos, articulaciones, tienen un desgaste. Estamos ahí con el doctor Jorge Ortega Traverso, que es médico traumatólogo, trabaja en un centro privado que se llama Cadera HIP y también es médico referente en cadera del Sanatorio Finoquieto. Un placer tenerte acá. Nos conocemos hace muchos años con Jorge porque hace como 30 años operaste a mi padre, que vivió con su cadera, una la operaste vos, otra la operó otro colega, Horacio Caviglia, y vivió hasta los 90 y pico de años con sus caderas puestas hacia más de 30, lo cual da muchas esperanzas para la gente que tiene que operarse. Vamos a empezar por el principio, ¿no? O sea, ¿es una consulta frecuente los dolores de cadera? Y yo hoy en día creo que ha aumentado la consulta frecuente, digamos, ha aumentado la consulta, no solo en pacientes más grandes, sino hoy en día en pacientes más jóvenes, hasta deportistas. Es como que hay una consulta a veces por algunas actividades, por algunos excesos deportivos, es como que empieza a molestar y a doler la cadera. Vos me querés decir que la cadera se gasta, por así decirlo. La cadera sufre un desgaste y a veces hoy en día se sabe más de lo que se sabía antes, donde hay pequeñas variantes genéticamente o variantes anatómicas que uno sabe que pueden generar como una fricción en la cadera y que si uno no las detecta en el momento adecuado, eso sí potencia la posibilidad de una artrosis a edades cada vez un poquito más prematuras. ¿Afecta por igual a hombres y mujeres el tema de la articulación de cadera? Bastante parejo. Las estadísticas hablan de, son diferentes. Por ahí en las mujeres hay, evidentemente en la edad adulta, digamos, una incidencia mucho mayor de lo que pueden ser fracturas u otro tipo, pero en lo que es la artrosis no hay un desbalance como en otros lados estadísticos entre el hombre y la mujer. Es muy común que la gente se confunda lo que es artrosis con lo que es artritis. Sí. ¿Puedes decir cuál es la diferencia entre una y otra? A ver, la artritis afecta articulaciones, puede afectar la cadera, puede afectar rodillas, puede afectar miembros superiores, pero está relacionado
a una alteración reumatológica de diferentes nombres, artritis reumatoidea, fiebre reumática, diferentes, que pueden afectar diferentes articulaciones, entre unas de ellas la articulación de la cadera. Y bueno, en ese caso uno tiene que tratar la cadera, pero dentro de un contexto general que tiene que ser tratado por un médico especialista. En lo que es la artrosis, es un desgaste, pero localizado de la articulación de tipo en general mecánico, es decir, o por sobreuso o por variantes anatómicas o algo que genera en la fricción. ¿Qué es lo que se gasta? ¿Se gasta hueso o se gasta cartílago? Lo que se gasta es el cartílago en general. Por supuesto que en las mujeres puede haber una disminución, digamos, de la densidad, de la fuerza, de la fortaleza del hueso en las personas mayores, pero son dos cosas separadas, la osteoporosis y el desgaste articular, donde lo que estamos hablando y lo que uno normalmente trata es que se desgastó el cartílago articular. Claro, vos ves mucha gente joven, decías, quizás porque tengas mucha relación con gente del mundo deportivo, de gente de rugby. ¿Lo ves cada vez con más frecuencia? Porque uno podría pensar, bueno, los jugadores de fútbol de antes también tenían artrosis o no. Los calzados, ¿importa el calzado que usa la persona? ¿Importa el terreno sobre el cual transita? Si es polvo de ladrillo, si es césped. ¿Importa eso? Yo lo único que creo es que hoy en día hay muchos más estudios y en el ámbito deportivo hasta los profesores de educación física, los preparadores físicos, entrenadores, digamos, kinesiólogos, están mucho más capacitados como para poder cuidar al jugador, porque a veces el desconocimiento hace de que uno no detecte lesiones y se cree que está haciendo lo mejor hasta para un deportista de elite, digamos, que maneja millones de dólares y lo puede estar indirectamente afectando. Entonces, a medida que uno tiene mayores conocimientos, uno sabe cómo prevenir determinadas cosas como para que el desgaste, como habían los futbolistas antes, pueda minimizarse. Bien, ¿y cuáles serían los síntomas o las señales de alarma que puede tener tanto un hombre como una mujer, independientemente de, por lo que me decís, de la edad que tenga? Imaginemos una persona que tiene, no sé, 35, 40 años, pero toda su vida ha hecho deportes, ha corrido maratones, juega al fútbol, juega al vóley, juega al básquet. ¿Qué pasa con esto? Yo lo que digo es decir, todo deporte puede generar algún dolor, alguna inflamación o algo, porque uno está siempre exigiendo la parte muscular en el deportista. Lo que yo remarco es cuando hay un dolor persistente siempre en una articulación y por ponerlo que se prolonga más de un mes o 2 meses y que uno hace tratamientos alternativos, kinesiológico, elongación, o baja la actividad y el dolor es como que uno por ahí disminuye la actividad y disminuye un poco, pero en cuanto uno vuelve a hacer algo, el dolor sigue siendo lo mismo, por más que uno haya hecho tratamiento. Ahí es donde hay que ponerle el foco y el ojo de ir a ver a un especialista o algo y investigar un poquito más a fondo. Me dejaste picando un tema que me parece interesante, ¿no? Porque yo escucho mucha radio porque viajo por Panamericana todas las mañanas, entonces escucho radio y escucho publicidades, ¿no? De que te regeneran cartílago, de que te hacen inyecciones interarticulares. ¿Cuánto es cierto en esto? ¿Cuánta evidencia científica hay? ¿O esto es una medicina alternativa que no tiene autorización, digamos, de entidades reguladoras del Estado? Yo lo que creo es que hoy en día hay que estar abierto a nuevas terapias, nuevas técnicas, pero todavía no hay una comprobación cuando se habla de que regenera cartílago y esto no puede ayudar en algunos casos en la cicatrización. Ahora, si uno tiene lesionadas determinadas áreas, también es importante repararlas, digamos, y uno puede como una ayuda acoplar lo que son factores o plasma rico u otro tipo de alternativas así de apoyo, pero no vamos a pedir que determinadas lesiones que uno las tiene digamos, realmente diagnosticadas, sean reparadas como por magia, como a veces yo escucho que se... Sí, yo a veces me rasco la cabeza, ¿no? Pensando la gente que consume determinado tipo de productos, que tiene alguna combinación, que dice que regenera cartílago. ¿Esto tiene algún asidero científico o no? Hoy en día hay trabajos internacionales, pero no de evidencia de que nos va a curar de la artrosis, sino mínimamente de retrasar
y de trabajar sobre los cartílagos, donde uno a veces en los pacientes que no tiene otro tipo de tratamiento para darle, evidentemente uno no se cierra y los da, y en algunos tenemos pacientes que se han sentido mejor y pacientes donde no tienen ninguna respuesta. Bien, ¿cómo darse cuenta? ¿Cuáles son los signos principales, los síntomas que una persona puede tener para darse cuenta que está pasando algo con su cadera, con su articulación? Bueno, hay mucha gente que se confunde los dolores lumbares, que son mucho más frecuentes, con el dolor de cadera. Hoy en día tenemos una división importante que el dolor lumbar puede irradiar a cadera, pero en general es más en la parte posterior y que irradia y baja a la parte lateral de la pierna. En general eso tiende a tener más una irradiación. Hay pacientes que tienen desviaciones de columna, que tienen déficits musculares, y es bastante común encontrar un dolor de cadera, pero que no termina siendo un problema real, así artrósico de cadera, aunque estén muy doloridos, pero es que el organismo se ha desacomodado. Sí, se acomodó. La vez pasada, hace muchos años ya que me recibí de médico, cuando hice traumatología decían que la cadera llora por la rodilla. ¿Esto es así? ¿Puede doler la rodilla? Cuando hay artrosis, hay que tener justamente el dolor típico, es un dolor inguinal y que irradia la cara anterior del muslo hacia la rodilla. Entonces, a veces la gente dice, no, a mí la cadera no me duele el muslo y la rodilla, pero cuando examinamos la cadera y nos damos cuenta que la limitación o el dolor vienen de la cadera. Te da una persona al consultorio, te cuenta que tiene estos dolores, tiene, imaginemos, 55 años, 50 años. ¿Qué estudios le pedís como para saber que esa persona tiene artrosis? Yo creo que hoy en día uno puede pedir muchos estudios, pero a mí creo que nunca hay que perder lo que es el examen físico, porque yo ya examinando a veces al paciente me doy cuenta si el problema puede venir de columna o es un tema de cadera. Porque cuando a una persona de 55 y muy deportista pedimos por ahí una resonancia, siempre aparece algo, que alguna cita, que el labrum, que acá, que está. Entonces uno, si no lo examinó, es como que se puede confundir con los estudios. Entonces yo creo que en el examen, cuando hay un problema realmente en la cadera, uno la mueve y el paciente le duele cuando mueve la articulación de la cadera, hay alguna limitación, y eso es lo que a mí me hace ponerle el foco en lo que es la cadera y, digamos, sin descuidar la parte lumbar, que eso después se verá con los especialistas, pero es importante. Mostrá a la gente también cómo es la articulación de la cadera, qué hueso es ese, levántalo y mostranos por favor cómo articula esto. Bueno, esto lo que articula, acá tenemos dos partes. Levanta un poquito acá para que te enfoque la cámara. Sí. Esto es lo que sería la parte cartílago, que juega, acá ya tenemos una prótesis, pero para darnos una idea, olvidándonos que acá tenemos una prótesis, juega en esto, y esto es lo que nos permite tener la movilidad amplia que tenemos y toda la función. Cuando se pierde esto, cuando se desgasta esto sumado al cartílago de este lado, es donde empiezan las limitaciones y las trabas, porque el organismo se va adaptando a la alteración que tiene. Vos tenés una experiencia de muchos años en cadera. ¿Avanzó mucho la terapéutica, los tratamientos en artrosis? ¿Y cuándo hay que operar y si tiene algún tratamiento clínico esto? Yo lo único que hablo con los pacientes es que esto es un tema de calidad de vida. Entonces, a veces no importa la edad que tenga el paciente, pero ¿cuánto es lo que pierde de calidad de vida? Por supuesto que primero uno intenta tratamientos alternativos, kinesiológicos, antiinflamatorios. Ahora, cuando uno convive con un dolor y con limitaciones, a veces, en mi caso, yo creo que en los casos que realmente uno pierde calidad de vida hay que tratarlos, porque realmente uno está esperando, porque las prótesis no son eternas, por más que hoy en día cada vez la expectativa de vida se ha prolongado, se ha aumentado con diferentes superficies en las cabezas femorales. En vez de, esta es un ejemplo, pero no se usa de cerámica, y esto que desgastan menos, se ha prolongado muchos años. ¿Cuánto dura una prótesis? Yo sé que hay calidades diferentes, imagino. Sí. ¿Cuánto dura una prótesis? Lo que pasa es que cuando hablamos, no hay una estadística que confirme, porque
lo que uno coloca está en interacción con el tejido vivo, hueso, osteopenia, un montón de cosas, entonces eso puede alterar el rendimiento a largo plazo. Pero hoy en día lo que antes se hablaba 10 años y ahora está más cercano a los 20 años, por decirlo, y tengo pacientes que mucho más. Más de 30 años. Por supuesto, y pueden durar mucho más. No estoy poniendo un límite en los 20, pero tampoco yo médicamente puedo decir todas van a durar 30 años. Claro, el paciente más joven que recuerdes que hayas hecho un reemplazo de cadera, ¿qué edad? 27 años. 27 años. ¿Motivo artrosis? Sí, artrosis por un problema degenerativo propio y estaba realmente muy dolorido y muy limitado, muy mal psicológicamente y por eso digo que a veces a él lo alteraba en su vida diaria, en su trabajo, en la vida de pareja y realmente ya lleva colocado un montón de años y realmente le cambió un poco la vida, le dio seguridad porque realmente estaba... Me imagino que no es lo mismo ese paciente que un paciente de 85 años que se cae y se rompe la cadera. ¿Las prótesis son diferentes para ellos? Yo lo que digo es que a veces los pacientes, uno pregunta, ¿cuál es la mejor prótesis que yo me quiero poner? Y yo creo que hoy en día, por supuesto que hablando de prótesis de alta gama, de alta gama, de alta calidad, pero hay que adaptar a cada paciente. No hay una prótesis que se adapte para el paciente Capulla, joven. Es como que hay que ver la calidad del hueso de cada uno, si es mujer, mirar bien lo que es osteoporosis o la debilidad que ya hay en el momento que la tenemos que operar del fémur, y ahí es donde uno utiliza, dentro de prótesis de primer nivel, si va con cemento la parte femoral, si no va con cemento, si tiene capacidad. Es decir, hay en pacientes jóvenes a veces, en algunos casos, por más que uno usa tratando de preservar hueso, que solamente se le encapucha la cabeza, que hoy en día no es para todos los pacientes, pero en algunos casos de pacientes muy jóvenes está. Por supuesto que todo tiene pro y contras. Claro. Digamos, esto internacionalmente hay algunos casos que pueden dar, porque esto es una articulación metal-metal y puede dar una reacción, digamos, al metal y generar esto encaja acá y articula así. Exacto. Entonces, esto puede dar en un porcentaje chico algún caso como de rechazo de la prótesis. Bueno, entonces yo creo que cada caso, uno sabiendo, es como que tiene su indicación para... La gente seguro se pregunta también, porque tiene miedo la gente a operarse la cadera, porque piensa que no va a quedar bien. Después cuando se operan, la gente queda satisfecha. Totalmente. El dolor desaparece. El dolor desaparece y gradualmente hay mucha gente que pasa hasta tomar una decisión muchos años. A veces el mayor problema es fortalecer la musculatura que está atrofiada y elongar, porque uno va perdiendo cada vez mayor movilidad y uno lo que tiene que trabajar, lo que lleva más tiempo, es que uno tiene que trabajar la movilidad real de esa cadera. Entonces, es importante eso. Imaginemos, tenés muchos casos, distintas edades, una persona de 60 años, activo, que se opera la cadera. Lo operás, va a internación. ¿Cuántos días más o menos de internación lleva esto? 3 días. 3 días. 2-3 días. ¿Cuándo camina? Al día siguiente o hasta ya camina. Veces, sí. ¿Y cuándo esa persona se reintegra al trabajo laboralmente? A ver, yo lo que digo es que básicamente a partir de los 30, 45 días, por ahí ya podría. A veces lo que influye es lo que yo hablé antes. Hay pacientes que vienen con mucha atrofia muscular, con una mala marcha. Entonces a veces necesitan un periodo por más que se sienten ellos totalmente bien, pero no se dan cuenta, están caminando sin dolor, pero como caminaban antes mal. Entonces yo lo que digo es que hay que seguir trabajando, elongando, para uno realmente recuperar la postura. A veces vienen compensando con la columna. Bueno, todo eso, así como se gestó en casi un año o más, necesita un par de meses para... Bien. Nos va quedando un poquito de tiempo, pero ¿estas personas pueden hacer deporte nuevamente? ¿Qué tipo de deporte pueden hacer? En general, yo lo que por lo menos autorizo es todo lo que serían deportes de tipo tenis, golf, ciclismo. Tengo pacientes, yo no lo recomiendo por los riesgos que pueda haber con fútbol, pero que están jugando fútbol.
pero un poquito bajo su responsabilidad. Yo médicamente no puedo avalar que todos los pacientes pueden jugar fútbol y después hay un problema con uno y es como que uno queda, y algunos otros deportes de impacto. Hay pacientes con estas prótesis que están corriendo maratones. Wow. Yo no lo recomiendo, pero están haciendo, han hecho varias maratones y siguen, pero uno se plantea cuánto va a durar la prótesis. Bien, con una exigencia. Ya vamos casi cerrando, ¿no? Pues me dicen que ya queda poco tiempo. ¿Estas prótesis las cubren en hospitales públicos, obras sociales y prepagos? A ver, los hospitales públicos no, digamos, no normalmente. No estas, prótesis, pero exacto, otro tipo son de más prótesis estándares. Son más estándares. Y después, tanto en lo que es prepagas o algo, bueno, hay algo, cubre una parte y otras partes a veces tiene que pagar el paciente, excepto que tenga los planes más altos de las coberturas y entonces las cubre. ¿Y hay producción de esto nacional o son todas importadas? No, son todas importadas. Bien, lo nacional es un poquito más estándar. Sí. Bueno, te agradezco mucho la gentileza gracias. que hayas venido y la verdad que me encanta lo que haces, te voy a operar y disfruto mucho. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nos vemos el jueves que viene acá a las 19 horas en Intelexis Mujer y vamos a tener un tema que seguramente le va a interesar mucho, la salud de los presidentes y el médico los atendió durante muchos años aquí. Medife me cuida.